Buenos días, queridos amigos. Entramos en libertad, salimos en libertad, tiempo y atención. Continuamos con la mente, saber hacer y saber qué. Bueno, esto del saber qué, yo tengo ya 54 años y todavía no sé bien saber qué. Pero bueno, hay una eternidad por delante. Cuando se predican de una persona epítetos tales como astuto, tonto, prudente o imprudente, tal descripción no le atribuye conocimiento o ignorancia de alguna verdad, sino la habilidad o inepcia para hacer cierto tipo de cosas. Los teóricos han estado tan ocupados en investigar la naturaleza, origen y validez de las teorías que han ignorado en general la pregunta acerca de qué significa que alguien sabe cómo llevar a cabo ciertas actividades. En la vida ordinaria, por el contrario, y en la tarea específica de enseñar, estamos mucho más interesados en las aptitudes de la gente que en sus repertorios cognitivos, con las operaciones más que con las verdades que aprenden. Aun cuando nos interesan sus virtudes y deficiencias intelectuales, nos preocupa menos el conjunto de verdades adquiridas y retenidas que la aptitud para descubrir verdades por sí misma y la habilidad para organizarlas y aprovecharlas una vez descubiertas. A menudo deploramos que alguien ignore un hecho únicamente porque deploramos la estupidez de la que es consecuencia tal ignorancia. Esto es muy del mundo latino. Enseguida, ¡pum!, serás estúpido. Hay ciertos paralelismos y divergencias entre saber hacer y saber qué. Hablamos de aprender a tocar un instrumento y de aprender que algo es el caso, de averiguar cómo se podan los árboles y de averiguar que hubo un campamento romano en cierto lugar, de olvidarnos cómo se hace un nudo y de olvidarnos que en alemán cuchillo se dice Messer. Podemos admirarnos cómo, tanto como admiramos qué. Por otra parte, nunca decimos que alguien cree u opina cómo, y aunque es correcto preguntar por los fundamentos o razones que hacen que alguien acepte una proposición, tal cuestión no puede plantearse respecto de su habilidad para jugar a las cartas o su prudencia en invertir dinero. ¿Qué está presupuesto en nuestra descripción de los que saben hacer o apreciar bromas, hablar con corrección gramatical, jugar al ajedrez, pescar o discutir? Parte de lo que se quiere significar es que cuando lleva a cabo tales operaciones tiende a ejecutarlas bien, esto es, correctamente, eficientemente, exitosamente. Su comportamiento alcanza ciertos niveles o satisface determinados criterios. Pero esto no es suficiente. Un reloj bien regulado marca el tiempo correctamente y la foca maestrada del circo ejecuta sus pruebas sin faltas. Sin embargo, no decimos que sean inteligentes. Este título lo reservamos para las personas responsables de sus acciones. Ser inteligente no consiste meramente en satisfacer criterios, sino también en aplicarlos, en regular las propias acciones y no estar meramente bien regulado. La acción de una persona es calificada de cuidadosa o habilidosa si en su ejecución es capaz de detectar y corregir errores, de repetir y mejorar éxitos, de aprovechar el tiempo de los demás, etc. Aplicará criterios al actuar críticamente, esto es, al tratar de hacer las cosas correctamente. Esto se expresa comúnmente al decir que una acción muestra inteligencia tan solo si el sujeto piensa en lo que está haciendo mientras lo está haciendo, de modo tal que la acción no se llevaría a cabo tan correctamente si no estuviera pensando en lo que está haciendo. Esta forma popular se toma a veces como evidencia en favor de la leyenda intelectualista. Los que la sostienen están dispuestos a reasimilar saber hacer con saber qué, argumentando que toda actuación inteligente presupone la observancia de reglas o la aplicación de criterios. Se sigue de ello que toda operación considerada inteligente debe ser precedida por un reconocimiento intelectual de esas reglas o criterios. Esto es, que el sujeto debe primero reconocer internamente ciertas proposiciones acerca de lo que debe saber, de lo que debe hacer. A veces estas son denominadas máximas, imperativos
o proposiciones regulativas, es decir, reguladas, para comportarse solo después de conformidad con tales dictados. Debe aconsejarse a sí mismo antes de poder actuar. El cocinero debe recitarse a sí mismo las recetas antes de poder cocinar. El héroe debe de prestar oído interno a algún imperativo moral apropiado antes de lanzarse al agua para salvar al ahogado. El ajedrecista debe repasar en su cabeza todas las reglas y tácticas del juego antes de poder hacer movimientos correctos y hábiles. De acuerdo con esta leyenda, hacer algo pensando en lo que se está haciendo es hacer dos cosas: tener presentes ciertas proposiciones adecuadas y poner en práctica lo que las mismas indican. Es hacer un poco de teoría y luego un poco de acción. Por cierto, que a menudo no solo reflexionamos antes de actuar, sino que lo hacemos para poder actuar correctamente. Esto es una metacognición. El ajedrecista puede tomarse su tiempo para planear su jugada antes de hacerla. Sin embargo, la aserción genérica de que toda acción inteligente requiere ser precedida por la consideración de proposiciones apropiadas no parece plausible, aun cuando pueda concederse que tal consideración sea a menudo rápida y pueda pasar inadvertida al sujeto. Esta leyenda intelectualista es falsa, y que cuando caracterizamos a una acción de inteligente, esto no implica la ejecución de la doble acción de considerar y de ejecutar. Es como entrar en un terreno en el que ciertos mecanismos de asociación neuronales, cognitivos, y que luego se expresan, hay gente que lo llama inteligencia, pero no es esa la inteligencia. Y luego depende ese etiquetado de inteligencia, biológicamente es inteligencia, el etiquetado social de la inteligencia pues puede ser diverso, porque hay gente que puede decir, esta persona, como hemos escuchado muchas veces, tiene la cabeza muy amueblada, entonces no queremos estar ahí porque entonces es como un establo de bueyes, aunque para otros es el establo, y eso es inteligencia. En primer lugar, existen muchos tipos de acciones inteligentes cuyas reglas o criterios no se encuentran formulados. La persona ocurrente es incapaz de responder cuando se le exige que diga las máximas o cánones en base a los que construye y aprecia las bromas. Sabe cómo hacer buenas bromas y cómo desechar las malas, pero no puede dar a los demás ni a sí mismo receta alguno para ello. De tal modo, la práctica del humorismo no es dependiente de su teoría. Los cánones del gusto estético, del tacto social y de la inventiva técnica tampoco son expresados, sin que ello impida el ejercicio inteligente de tales actividades. Bueno, lo cierto es que esto existe todo el tiempo, es algo creativo, y una de las cosas que se hacen, yo hacía la prueba en fotografía, es hacer una foto y seguidamente preguntar, replícala exactamente con los mismos parámetros que lo has hecho. Y claro, muchas veces había gente que ni sabía cómo había hecho la foto. Pero esto nos pasa a todos. Las reglas del razonar correcto fueron formuladas por primera vez por Aristóteles. Sin embargo, se sabía cómo evitar y detectar falacias antes de aprender sus lecciones, y también cómo argumentar sin hacer referencia a tales fórmulas, incluyendo al propio Aristóteles. La gente no planea sus argumentos antes de construirlos. Con seguridad que si tuvieran que planear qué pensar antes de hacerlos, nadie pensaría, porque tal planteamiento no estaría a su vez planificado. La práctica eficiente precede a la teoría. La aplicación de métodos es producto de la investigación crítica. Fue debido a que Aristóteles detectó que él y los demás razonaban a veces inteligentemente y a veces no, ya que Isaac Walton observó que a veces tenía éxito en la pesca y a veces no, que ambos pudieron brindar a sus discípulos las máximas y preceptos de sus respectivas artes. En consecuencia, es posible llevar a cabo inteligentemente ciertas operaciones sin que sea posible tener en cuenta las proposiciones que determinan cómo ejecutarlas. Algunas acciones inteligentes no están reguladas por el conocimiento previo de los principios que las rigen. La objeción decisiva a la leyenda intelectualista en realidad es la siguiente. La consideración de proposiciones es en sí misma una operación que puede ejecutarse de modo más o menos inteligente o torpe, pero si para que cualquier operación pueda ser ejecutada inteligentemente se requiere la ejecución previa e inteligente de otra operación,
es lógicamente imposible romper el círculo. Consideremos algunos aspectos que dan pie a esto, de acuerdo con otra leyenda. Toda vez que alguien actúa inteligentemente, su acto es precedido y dirigido por otro acto interno que consiste en considerar una proposición normativa apropiada. Pero, ¿qué es lo que hace que tome en cuenta tal proposición apropiada en vez de otra, elegida entre varios niveles o miles? ¿Por qué el héroe no toma en cuenta una receta de cocina o una regla perteneciente a la lógica formal? Quizá lo haga, pero entonces su proceso intelectual es tonto. La reflexión inteligente sobre el actuar consiste, entre otras cosas, en considerar lo relevante y en dejar de lado lo apropiado. Esto es bestial, lo relevante y lo inapropiado. Y si nosotros pusiéramos en práctica esto en nuestro día a día, ¿a qué le prestamos atención? A lo relevante y no a lo inapropiado, tendremos un montón de montones de menos basura en la cabeza. Debemos decir, entonces, que para que las reflexiones del héroe sobre su acción, para que sean inteligentes, debe primero reflexionar acerca de cómo reflexionar mejor sobre su acto. Este regreso al infinito muestra que la aplicación de un criterio apropiado no implica el acaecimiento de un proceso en el que se considere tal criterio. Además, suponiendo que para actuar razonablemente deba reflexionar primero sobre la razón de hacerlo así, ¿qué es lo que me lleva a aplicar adecuadamente la razón a una situación en particular? Toda razón o máxima es inevitablemente una proposición con cierto grado de generalidad, que no puede contener especificaciones que la adecúen a los detalles del hecho. Una vez más, puedo ser sensato y no estúpido. Y este buen sentido no puede ser el producto del reconocimiento intelectual de un principio general. Un soldado no se transforma en un astuto general por el mero hecho de compartir los principios de Clausewitz. Es un autor que tiene un libro que se llama On War, la guerra. Debe ser capaz de aplicarlos. Saber cómo aplicar máximas no puede reducirse ni derivarse de su aceptación. Es decir, tú puedes aceptar las técnicas de meditación, pero eso no significa que sepas aplicarlas, que trasciendan las cosas. Tú puedes entender, yo puedo entender qué es la consciencia, pero eso no quiere decir que conozcas y sepas aplicar la consciencia, las técnicas de desarrollo mental. Tú puedes pretender, yo puedo pretender que después de leer las leyes de la abundancia y la vibración del pensamiento, yo me voy a hacer rico y estás ahí dándole vueltas. Pero eso no significa que porque las conozcas, las sepas aplicar. El ejemplo que ha puesto el soldado. Un soldado no se transforma en un astuto general por el mero hecho de compartir los principios de Clausewitz, es decir, el libro. Debe ser capaz de aplicarlos. La suposición absurda de la leyenda intelectualista es, en términos generales, que cualquier tipo de acción hereda el título de inteligente de una operación interna anterior que consiste en plantear o planear qué hacer. Muy a menudo planeamos, en efecto, qué hacer. Si somos tontos, nuestro plan será tonto. Y si somos astutos, nuestro plan será astuto. Es posible también que planeemos astutamente y actuemos tontamente, burlando los preceptos de la práctica. En consecuencia, de acuerdo con el argumento original, nuestro proceso de planeamiento intelectual hereda su título de otro proceso interior que consiste en planificar el plan y este proceso puede ser, a su vez, tonto y astuto. El regreso es infinito y reduce al absurdo la teoría de que una operación sea inteligente debe estar dirigida por una operación previa de tipo intelectual. Lo que distingue los actos sensatos de los tontos no es su parentesco, sino su procedimiento. Esto tiene aplicación no solo para las acciones intelectuales, sino también para la práctica. Inteligente no puede definirse en términos de intelectual, ni saber hacer en términos de saber qué. Pensar en lo que estoy haciendo no connota pensar en lo que debo hacer y hacerlo. Cuando hago algo inteligentemente, pensando en lo que estoy haciendo, hago una cosa y no dos. Mi actuar presenta
una modalidad o proceder especial, pero no antecedentes especiales. Os dejo con este segundo tratado de la mente acerca de los pensamientos y las acciones. El saber hacer y el hacer qué. Todo un tema que nosotros tenemos incorporado, pero que no reconocemos en nuestro día a día. Es más, nosotros estamos en la superficie, leemos el libro, nos llegan pensamientos, formamos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero no somos conscientes de ello. De hecho, muchas veces estamos separando, estratificando, primero esto y luego lo otro, y muchas veces esos procesos son unitarios. De hecho, la meditación es unitaria, la meditación de verdad, el aquí y la ahora es unitario, no está partido ni esparcido en pedacitos por ahí. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.